En tiempos actuales hemos visto muchas variaciones en el tema del alquiler de la vivienda. Yo creo que es algo que vemos a nivel nacional que crea mucha polémica en ciudades grandes. Desconocemos un poquito incluso la normativa en algunas ocasiones y hoy queremos conocer un poco mejor y un poco más cómo funciona el alquiler, en este caso en Soria. Y nos hemos venido hasta la Cámara de la Propiedad para hablar con Nieves Alcalde, secretaria gerente de aquí de la Cámara de la Propiedad de Soria. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Lo decía, el alquiler hemos visto en los últimos meses a nivel nacional, a nivel de gobierno, ¿verdad? Que es un tema candente el alquiler de la vivienda en España. Sí, es un tema candente y problemático, la verdad. Ha habido varias reformas desde, desde la primera reforma importante de la Ley de Arrendamientos, que fue en el año 94, que empezó a funcionar el 1 de enero del 95, que cambió por completo el panorama de los arrendamientos del país. Y desde entonces ha habido una importante reforma en el 2013 que cambió fundamentalmente los plazos de duración de los contratos, una pequeña reforma en 2015 que cambió otros aspectos que no vienen al caso y por último el bombazo de la reforma de diciembre, que ha durado pues una de las normas más cortas que yo recuerdo, porque ha durado desde el 20 de diciembre hasta el 24 de enero, que reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos, pues fundamentalmente la duración, que volvió a ampliar a lo que estaba en un inicio de 3 a 5 años. Oye, hubo muchas complicaciones aquí en ese... Fue poco tiempo, pero claro, se hicieron contratos, se hicieron contratos, las complicaciones se verán en el futuro. La verdad que en número no se hicieron muchos, porque el que podía un poquito esperar, había un run de si esto iba a ser definitivo o no, el que podía esperar esperó, pero claro, había gente que tenía que entrar a vivir, el propietario tenía su inquilino, el inquilino quería esa casa y esos problemas se van a ver en el futuro. Fundamentalmente lo que la gente viene a consultar aquí es, o sea, que si yo he hecho un contrato el 27 de diciembre es diferente que el 27 de enero, le tienes que decir sí. Es completamente diferente. En el futuro, ¿qué va a pasar? Pues como todo en la vida, que para eso están los tribunales, pues posiblemente el que quiera que su contrato dure, el propietario que quiera que dure menos, intentará, si es que tiene interés, intentará eso y el inquilino intentará lo contrario. Cada uno tirará por su lado y un juez decidirá. Efectivamente. Bueno, Nieves, antes de volver a la actualidad, porque hay muchos temas, el alquiler es tan interesante que cuando tenemos la oportunidad de realizar entrevistas como esta, pues nos gusta preguntar muchas cosas, pero antes de eso quería preguntarte cuál es el funcionamiento de la Cámara de Propiedad, cómo funciona exactamente. ¿Y qué es lo que hacéis aquí? Actualmente la Cámara es una asociación de propietarios sin ánimo de lucro, actualmente, pero hemos pasado por muchísimos periodos. La Cámara tiene 100 años, más de 100 años, empezó siendo una corporación de derecho público con unas funciones de corporación de derecho público, pasó después a ser otra regulación y por fin es una asociación de propietarios sin ánimo de lucro que hace fundamentalmente en dos materias, que son arrendamientos urbanos y la ley de propiedad horizontal, comunidades de propietarios, informar a los asociados, colaboramos con la Junta de Castilla y León en algunas cosas, fundamentalmente en el sector inmobiliario. La gente que viene aquí, ¿en qué se interesa? ¿Qué es lo que pregunta? ¿En qué asesoráis, digamos, a las personas? Vale, mayormente, bueno, vienen los asociados, que la verdad que tenemos bastantes. Se cobra una cantidad muy pequeña, pero el número... pues mira, el censo lo aprobamos en la asamblea el otro día, 1213, por eso me lo sé de memoria. Bastante para lo pequeño que es esto. Entonces, el asociado viene, naturalmente, pues tenemos asociados fijos que vienen constantemente a preguntar, que alquilan, desalquilan, en fin, y luego viene mucha gente que no tiene información y que viene a interesarse por lo que estás preguntando. Tengo que hacer se me ha quedado la casa vacía, tengo que hacer un contrato de arrendamiento, ¿qué posibilidades hay? ¿Cuántas clases hay? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué es distinto el de temporada que el de vivienda? Y mucha gente viene también a consultar problemas de comunidades de propietarios, porque ese sí que es un problema en el que estamos todos, absolutamente todos vivimos en comunidad. Hay gente que viene, pero siempre decimos lo mismo, hay gente que no viene, ese alquiler por detrás, digamos, ese alquiler no oficial que se realiza y que en Soria evidentemente también existe, ¿no? Claro, yo no puedo conocer el alquiler que no se hace, yo hablo del alquiler que se hace blanco, es decir, el propietario que viene paga su impuesto al hacer el contrato, deposita la fianza aquí, que es donde hay que depositarla, es decir, cumple con todas y hace un contrato transparente. Yo de los contratos no transparentes no tengo más noticia que la que pueda haber en la ciudadanía, porque todo se sabe en esta ciudad tan pequeña. Pero preguntaba porque hay una leyenda urbana de, claro, hablas cuando te vas a buscar una vivienda, te dicen los propietarios, no te voy a hacer un contrato porque a mí Hacienda me cruje, porque me van a crujir a impuestos, y lo hablábamos antes de comenzar. Esto no tiene, los propietarios tienen que saber que es mucho mejor realizar un contrato que no hacerlo. A ver, el no hacer un contrato
en nuestra opinión, en mi opinión, en la opinión de la Cámara, al que perjudica es al propietario. ¿Por qué? Porque el arrendatario, puede ser tú perfectamente, hace un contrato, paga un recibo, tiene un justificante de ese recibo y la ley de arrendamientos urbanos está por encima y rige para los que han hecho un contrato oficial, blanco y estupendo, exactamente igual que los que han hecho un contrato verbal. ¿Qué sucede? Que si no has hecho contrato no has puesto las condiciones que tú has querido poner, además de las básicas que te dice la ley. ¿Quién sale perdiendo? El propietario. Desde el punto de vista fiscal, pues Hacienda te puede crujir o no te puede crujir. El arrendamiento fiscalmente está muy bien considerado, es decir, que esta mañana en concreto ha venido una persona a preguntar. No se tributa, estos rendimientos del capital inmobiliario, obviamente, no se tributa por el total de lo que tú cobras de renta, sino solo por una parte, y luego tienes un montón de deducciones, pues el impuesto el IBI, si arreglas el tejado, el seguro de la casa, una inversión que tú tengas que hacer en la casa por obras o por lo que sea, y por otra parte, el que no traigan el contrato o el que no hagan el contrato como Dios manda, no les libra, porque estamos un poco cogidos por todas partes. Entonces yo no comprendo por qué no vienen a hacerlo, la verdad es que termino sin comprenderlo, llevo muchos años aquí y no lo entiendo. Además, con lo fácil que es asesorarse, ¿verdad? Que al final te asesoras y a partir de ahí decides. Sí, claro, es venir y preguntar y después acomodarte a lo que tú quieres. Hay mucha gente que creemos, todos los que estamos en el sector, creemos que todo el mundo sabe lo básico de los contratos y pues no lo saben. Es mucho mejor venir, preguntar y luego hacer tu composición del lugar. Eso es en realidad estamos para eso. Bolsa de vivienda en Soria, que es algo que siempre se pregunta. ¿Hay vivienda de alquiler en Soria? A ver, si nos vamos a las estadísticas, yo no soy precisamente una enamorada de la estadística. Si nos vamos a la estadística, por las últimas noticias que yo tengo, no hay vivienda libre, o sea, no hay vivienda vacía, no libre, vacía. ¿Por qué se está planteando esto? A ver, el boom de los alquileres aquí, cuando la época en la que aquí estamos con muchísimo trabajo es el verano. Entran estudiantes, vienen profesores, se cambian los contratos, hay, como vamos a decir, mucho movimiento. Cuando vengan, si es que al parecer parece que se va a abrir la cárcel, y ya me han preguntado también en varias ocasiones. Se lo voy a preguntar, creo que son 120 plazas las que se ampliarían. ¿Hay capacidad suficiente para 120 familias. 120 familias. ¿Hay capacidad suficiente para eso? Bueno, pues esto según autores. Si vas a mirar inmobiliarias o miras, como digo, las estadísticas, no hay una estadística fiable de viviendas vacías para alquilar. Sí que la hay de viviendas vacías, obviamente, pero no viviendas vacías para alquilar. ¿Qué sucede? Pues que habrá seguramente, lo sé por experiencia, propietarios que han tenido una mala experiencia con su inquilino, que sin ser muchos, al que le pasa le duele mucho la cabeza, han tenido una mala experiencia y no quieren que se anuncie, no quieren andar con el asunto de este me gusta, este no me gusta, pedirle la nómina, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Pues que no están vacías, la tienen para alquilar, pero solamente le alquilan si sale un novio interesante. O alguien de confianza. O alguien de confianza. Digamos que oficialmente no habría capacidad para acoger 120 familias en esa apertura de la cárcel. Mis últimas noticias es que no. Y los responsables de las inmobiliarias de Soria, que son gente que viene aquí con frecuencia, pues nos lo dicen. Llegó septiembre, octubre, que ya se acabó el movimiento de estudiantes, de profesores y de tal, y no tenemos. Lo que sí que hay es más movimiento, es decir, el movimiento que antes no había, que antes un arrendamiento duraba muchísimos años, ese movimiento ahora es justo al revés. ¿Qué sucede? Un ejemplo. Si tú tienes una vivienda en alquiler que te están cobrando una cantidad, que vas un poquito ahogado, y al lado de tu casa te enteras de que hay otra que es más barata, pues si puedes y la ley te ampara, pues le dices al propietario que sintiéndolo mucho te marchas y te vas a la otra más barata. ¿Qué sucede? Que hay, por eso digo que la estadística, cuando preguntan, aquí hacemos una estadística de pueblos, de locales, de viviendas por años y tal, pues este año tenemos casi 50 más que el año, el 2018 más que en 2017. ¿Cuál es la cifra total ahora mismo? 700, no quisiera equivocarme, 50 más o menos. Más de 700 viviendas en alquiler. Pero eso no quiere decir que sean 700 viviendas en alquiler, quiere decir que se han hecho 700 contratos. Muchos de ellos son cambios, ¿vale? Entonces, por eso digo, la estadística a veces en estas cuestiones no es muy, es igual que lo de los precios de la vivienda, la estadística te hace
el global. Me alegra además que saques el tema del precio de la vivienda, porque hablamos mucho de las dos Españas, que en este caso no es España y Cataluña, que es muy polémico. Cuando hablamos de las dos Españas hablamos de Madrid y Barcelona, de dos ciudades enormes con sus problemas y sus precios de alquiler, y el resto de España. ¿Cuál es la situación de Soria en cuanto al precio de la vivienda? A ver, hay dos Españas, eso está claro. En un diario nacional he leído hoy el incremento de las ventas y me parece que decían que de 2014 a aquí se han incrementado no en las ventas, sino el precio, un 30%. En este año el 8 y pico por ciento, y esa estadística es del Colegio de Registradores, luego es ciertísima. ¿Qué sucede? Eso en Madrid se queda corto, en Madrid no han subido el 8%, y aquí se queda corto, pero al revés, porque no han subido el 8% del año pasado a este, a mi juicio. Si hablamos de precio medio y cuánto ha subido este año, ¿en qué cifras nos podemos mover Yo aproximadamente? En precios de venta no te puedo decir una información que sea Precios de alquiler. buena, pero en precios de alquiler la media podemos sacarla aquí perfectamente en unos 400 euros. Hablamos de pisos ¿con qué características, digamos? Pisos razonablemente incluso amueblados, es decir, 400 euros un piso amueblado, se lo cuentas a un ciudadano de Madrid y da palmas. Aquí 400 euros con los sueldos que hay, pues vas justo, pero la media serían 400 euros por un piso medio. Hay una circunstancia. Piso medio hablamos de un par de habitaciones, sí, ¿verdad? 2 habitaciones, ascensor, calefacción y todo esto. Servicios, amoblamiento y un par de habitaciones, servicios para básicos, que la familia pueda vivir, digamos. Servicios básicos. Lo que sucede es que lo que ha subido, es decir, han bajado los precios altos y no pueden bajar mucho más los precios bajos, porque entonces no le trae a cuenta al propietario. Ahora se están alquilando viviendas más menores, vamos a decir, de menor calidad, pero porque el propietario tiene una carga fiscal, no me refiero cuando lo arrienda, sino sin arrendar, importante, tiene que pagar el agua, tiene que pagar la basura, tiene que pagar el IBI, la propia comunidad, y entonces dice, prefiero alquilarlo a un precio muy pequeño y cubrir gastos, aunque solamente sea, y de verdad que pasa, ¿eh? Hablamos, hemos dicho que hay un incremento medio del 8%, en Soria, ¿cuánto se ha incrementado, digamos? En venta no te puedo decir. En alquiler yo diría que bastante menos, yo diría que alrededor del 5%, y hablo de viviendas, sí. Porque en locales, para mí, en general, ha descendido la demanda y ha descendido el precio, y lo constato, vamos, sin temor a equivocarme. Ya para ir terminando, Nieves, mirando al futuro, ¿cuál es el futuro del alquiler de la vivienda en Soria? ¿Sobrevivirá? ¿Podrá adaptarse a si hay nuevas familias? ¿Cómo deben ir los pasos ahora? Estoy firmemente convencida de que sí, porque lo de la duración que hablábamos antes en Soria no es un problema. Aquí el propietario lo que quiere es un buen inquilino que se quede. Es decir, que no pretende echarlo. ¿Por qué? Primero, porque no hay ese run de oferta y demanda, y segundo, porque lo que quiere es que si le paga razonablemente, ¿para qué quieres más? Entonces, esa es la cuestión. Ahora que se habla de que quedarse, imagino que aquí, Soria no es una ciudad para ello, pero pisos turísticos, por ejemplo, en el momento de San Juan y que siempre vemos alguna cosita anunciada. A ver, pisos turísticos, hasta donde yo sé, hay pocos. Y una de las cosas que reformaron en la reforma de diciembre era precisamente la posibilidad de que las comunidades pudieran denegar, o establecer en sus estatutos la prohibición de hacer un piso, de que se utilizara un piso como piso turístico. ¿Por qué? Pues hombre, porque da un movimiento, aquí en este momento, primero porque la ley de Castilla y León vino muy tarde, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero vino muy tarde para regularlo para la gente que lo quiere hacer bien, y segundo porque realmente un piso turístico en Soria, pues en verano, en fiestas de San Juan, en épocas tal, pero no es un sitio como para que tenga esa petición. Ahí en la costa y eso tendrá más problemas que aquí en eso. Tienen otros problemas distintos, o sea, cada uno, como has dicho muy bien, hay dos Españas, en el alquiler hay dos Españas, una y otra. Muy bien, Nieves, alcalde, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Cámara de la Propiedad. A vuestra disposición. Y si quedan alguna duda o queda alguna cosita todavía por saber o pues aquí estamos para ayudarles. Muy bien, gracias.